tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Es una alegría el día de hoy poder ingresar al repaso de la lección número 10 de la escuela sabática, que lleva por título Los engaños finales de Satanás. En la lección de esta semana vamos a seguir abordando el mensaje del segundo ángel, ¿ok? Y antes de comenzar, yo quisiera poder mandar saludos ahí a los hermanos que nos están en este momento sintonizando, escuchando a través del celular, a través de la computadora, ¿no? Quiero mandarle ahí un saludo muy caluroso a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que son parte de la programación de la escuela sabática cada semana. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos, y no olviden poder compartir este comentario con sus amigos, con sus seres queridos. Bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para poder comenzar. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, queremos agradecerte en este momento porque nos das la oportunidad de poder entrar al repaso de la lección número 10 de la escuela sabática. Tú permite que esta lección sea de mucho beneficio para nuestra vida. Que realmente, Señor, esta lección nos lleve al cambio, Señor, y nos permita conocer un poco más de cerca, Señor, ese segundo mensaje angelical que tú encomendaste a tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos ser portadores de luz y podamos llevar la verdad presente a las personas que más lo necesitan, Señor, para que con amor y para que con seguridad, querido Padre, podamos estar seguros que tu segunda venida está más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos, Señor. Te quiero rogar por ese hermano que se encuentra detrás de la pantalla, bendito Padre, que esta semana tal vez ha pasado por dificultades, por problemas, por necesidades que solamente tú conoces, Señor. Permite, querido Padre, que esta lección sea la luz al final del túnel, Señor, para que pueda encontrar, bendito Padre, esperanza a través de tus sagradas escrituras, Señor. Te suplico todo esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, queridos hermanos, y la lección del día domingo dice, el camino que el hombre le parece derecho. Y para eso vamos a leer en primer lugar Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Voy a dar lectura al mensaje del segundo ángel y con este pensamiento nos vamos a introducir a la lección. Dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este versículo es muy importante. Ya la semana pasada, en el estudio de la escuela sabática, nos dimos cuenta de que esta Babilonia es una representación simbólica de la apostasía, ¿verdad? Vimos eso en la lección de la escuela sabática. Vimos también que hace una referencia a la Torre de Babel. Las personas en la Torre de Babel desafiaron y se pusieron en una posición que iba en contra de Dios. Ahora, es de esa manera que años después aparece Babilonia en un signo de representación en contra de Dios, desafiando a Dios. Por esa razón, Daniel capítulo 7 describe a Babilonia con la imagen de un león puesto de pie, es decir, intentando desafiar al poder de Dios. Ahora, lo interesante es que para el contexto en el cual Juan escribe este versículo, el segundo mensaje, Babilonia ya no existía más. Babilonia ya había quedado en el olvido, conquistado por los medos y por los persas. Por lo tanto, esta Babilonia de la cual habla Juan no puede ser una Babilonia literal, una Babilonia que tiene una ubicación geográfica. Lo más claro que podemos entender es que esta Babilonia es una Babilonia simbólica. Bien. Y vimos ahí estudiando Apocalipsis capítulo 17 de que esta Babilonia también tiene otro nombre, que es la Gran Ramera, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso un poco de lado y vamos a introducirnos más a la lección de esta semana. Yo quise mencionar todo eso para que tengamos el contexto claro, ¿ok? Mientras que el mensaje del primer ángel es una invitación al pueblo de Dios
a ser un pueblo remanente, a ser un pueblo consagrado, a ser un pueblo que ame con devoción y con fervor a Dios, el mensaje del segundo ángel es una advertencia para todas aquellas personas que rechazan el mensaje del primer ángel. Me explico de mejor manera. El mensaje del primer ángel lleva a adorar a Dios, a entender el juicio de Dios, a dar gloria a Dios, a temer a Dios, guardar sus mandamientos. Pero el mensaje del segundo ángel ya es una invitación a esas personas que recibieron el primer mensaje, pero tras haberlo recibido, continúan en su misma situación, continúan en su necedad y en su pecado. Es un llamado de amor que Dios hace a nosotros, para que nosotros podamos salir de ese lugar que no nos conviene en lo más mínimo. Vamos a ver ahora sí Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y vamos a introducirnos a la lección de esta semana. Dice así: hay un poder que va a perseguir, ¿ok? Hay un poder que se encarga de perseguir al pueblo de Dios. Y el nombre de este poder es el siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Juan describe esta visión, Juan es muy claro, da todos los detalles que tiene este dragón y dice que este dragón específicamente es la serpiente antigua, es decir, la misma serpiente que engañó a Eva, y a su vez es el propio diablo y Satanás. ¿Qué quiere decir? El mismo acusador que se habla en Job. Es este mismo personaje. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en el contexto de Apocalipsis 12, mi querido hermano, si tú lees versículos antes, a veces cuando yo digo contexto me refiero a lo que viene antes del pasaje bíblico y después del versículo bíblico. Es decir, los versículos anteriores al versículo 9 nos demuestran de que este mismo dragón persiguió a una mujer y persiguió al hijo de una mujer, que es el mismo Señor Jesucristo. Detrás de las manos de Herodes se encontraba Satanás mismo persiguiendo a Jesús para que Jesús no naciera y no sea el redentor de esta tierra. Pero es interesante que después de esa persecución, Juan nos desenmascara a este dragón y nos dice que es el propio Satanás. Pero si lo desenmascara con un propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual Juan desenmascara a este diablo y a este dragón? ¿Por qué razón? La razón por la cual lo desenmascara es para advertirnos de que él tiene una especialidad y esa especialidad es de engañar. Yo siempre utilizo esta imagen cuando explico este tema. Si el diablo fuera un conquistador, no quiero decir que lo sea, pero en caso fuera un conquistador, si él tendría la especialidad ahí en su barra de especialidades, la especialidad del engaño, porque él es especialista en engañar a las personas. Y es interesante, ¿por qué hablamos del engaño? Porque la lección de esta semana va a girar en torno a los engaños. Es decir, el énfasis central de toda la lección de esta semana gira en base a los engaños. Y el primer dato que la lección de la escuela sabática quiere darnos a través de la Biblia es que el especialista en engañar es el propio Satanás. Así como engañó a Eva, también puede engañar tu vida. Igual puede engañarte a ti. Por esa misma razón hay una advertencia importante que Dios hace y se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Mira qué dice aquí la palabra de Dios. Vamos a dar lectura. Proverbios 14, versículo 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, hay camino que el hombre razona, el hombre piensa, el hombre calcula y dice, este es el camino correcto. Por aquí tengo que encaminar, por aquí tengo que vivir. Ahora es interesante que esto yo lo menciono en una época en la cual el ser humano ya no analiza sus caminos. Uno vive el día a día, uno vive la agenda, uno vive la rutina, uno vive la monotonía, pero uno ya no analiza sus pasos. Pero a pesar de eso, aunque el ser humano ya no analice su camino, ya no analice su vida y viva por vivir, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre parece derecho. Puede parecer bonito, puede ser llamativo, puede que
irnos de fiesta un fin de semana no tenga nada de malo. Puede ser que una vez al año no haga daño. Uno puede llegar a pensar de esa manera. Pero mire que sigue diciendo, pero es camino que lleva a la muerte. Es decir, uno de manera inconsciente, sin haberlo calculado, sin haberlo planificado, puede estar tomando un camino incorrecto que lo va a introducir directamente a su ruina, directamente a su muerte. Y ¿sabes qué es lo interesante, mi querido hermano? Que quien trabaja en este aspecto es el propio Satanás. Es Satanás que te llama y te dice, mira, vente por aquí, aquí es llamativo, aquí es todo color de rosas, aquí hay gozo, aquí hay placer, ven, la vas a pasar bien. Y tú sigues la voz del enemigo sin darte cuenta. Tú sigues sus caminos y terminas en la muerte. Ahora, lo triste de esto, mi querido hermano, de ese resultado, es que no es una muerte rápida. No es que yo digo, hoy peco y hoy muero. No es de esa manera. La muerte es una muerte lenta. Muere en tus sueños, muere en tus ideales, muere en tus planes. Ves a tu alrededor y solamente encuentras fracaso. Y uno puede decir, pero ¿por qué razón me toca vivir eso? Porque tú mismo decidiste tomar el camino incorrecto. Querido amigo, Dios nunca quiso eso para ti. Dios nunca quiso, mi querido hermano, que tú puedas atravesar el divorcio que estás pasando en este momento. Mi querido hermano, Dios nunca quiso que tus hijos solamente estén en tus manos una vez a la semana. Dios nunca quiso que tú perdieras el empleo, querido hermano Juan. Pero si eso pasó fue porque tú tomaste los caminos incorrectos. Y aquí es importante entender que el precursor del engaño es Satanás. Y tú tienes que estar alerta a su ataque. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y potestades. Tú tienes que agarrarte de la mano de Dios, que es una fuerza espiritual, que es una fuerza que viene de lo alto. Y solamente con Él puedes ser victorioso en los engaños del enemigo. Vamos a continuar, queridos hermanos, y vamos a irnos a la lección del día lunes, que lleva por título y dice, la vieja mentira de la inmortalidad. Ya aquí en el canal tenemos videos relacionados con las lecciones de la escuela sabática de trimestres pasados, donde hablamos específicamente todo un trimestre entero acerca de la muerte. Pero el día de hoy, en esta pequeña porción, vamos a profundizar un poco acerca de la muerte. ¿Ok? Para eso vamos a buscarnos Apocalipsis capítulo 16. Bien, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 16. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Dice de la siguiente manera. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí hay tres poderes que trabajan con un fin, con un propósito que va en contra del pueblo de Dios. Estos tres poderes es el dragón, es la bestia y es el falso profeta. Bien, ahora dice, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este versículo nos está hablando de que el dragón, la bestia y el falso profeta, estos tres personajes que trabajan en un propósito que va en contra del pueblo de Dios, que están directamente relacionados para atacar al pueblo de Dios, utilizan una herramienta del engaño que tiene que ver con señales y que tiene que ver con espíritus, ¿ok? Dice que son espíritus de demonios. Aquí lo importante, mi querido hermano, no olvidemos que cuando Satanás fue desterrado del cielo, Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles. Ahora, esos ángeles que sirven a Satanás actualmente, estos mismos ángeles se comportan y toman la imagen de un demonio. ¿Y para qué? Para obrar grandes señales, ¿ok? Todo esto, ¿qué tiene que ver con el tema de la muerte? Es muy importante, debido a que
muchas veces corre ese rumor de las personas que dicen: he visto un alma en pena, he visto cómo un muerto vuelve a la vida. Y yo sé que tú vas a encontrar en internet mucho contenido relacionado con este tema, que tiene que ver más con espiritismo, que tiene que ver más con hablar y comunicarnos con los muertos. Ahora, cuando entramos a este terreno del espiritismo, mi querido hermano, hay una línea muy delgada que me pone en peligro a mí, porque yo llego a tener conciencia de que después de la muerte no hay muerte, sino que después de la muerte hay todavía vida. Y ahí entra el tema de la inmortalidad del alma. Porque uno llega a pensar así: entonces, si hay alma en pena, si hay condenado, si hay espíritus vagando en esta tierra, eso quiere decir que cuando uno muere, no muere. Y en realidad está viviendo todavía en algún lugar. Uno llega a pensar de esa manera y puede sacar textos de la Biblia que están fuera de contexto. Puede llegar a sacar esos pasajes bíblicos. Ella entraría a la definición de una persona que puede llegar a pensar y decir: entonces, cuando uno muere, si te portas bien, te vas al cielo; si te portas mal, te vas al infierno; y si no se decide tu caso, te vas al purgatorio. Uno cae en ese engaño que está directamente diseñado por Satanás. Y aquí Apocalipsis dice que Satanás se encarga de eso, de poder obrar señales con espíritus de demonios. ¿Todo para qué? Para engañar al pueblo de Dios. Y el versículo mismo dice: y van a los reyes de toda la tierra del mundo para reunirlos para la batalla. Van a los reyes del mundo. Es decir, este engaño está confabulado específicamente para la humanidad, pero también para los gobernantes de la tierra. Por esa razón, mi querido hermano, el tema de la inmortalidad del alma es un tema tan, pero tan delicado. Cuando yo llego a pensar y voy a un funeral y me invitan a un funeral, yo participo y yo digo: Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué estoy expresando con esa frase? De que el muerto realmente no ha muerto y que el muerto ahora se encuentra en la gloria de Dios, que se encuentra en el cielo. Sin darme cuenta, el tema de la inmortalidad del alma ya está relacionado, ya está conectado directamente con mi vida. Y es algo con lo cual yo tengo que tener cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la inmortalidad del alma? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Vamos a leerlo y vamos a encontrar aquí una importante enseñanza, ¿ok? Eclesiastés 9, 5. Dice así: porque los que viven saben que han de morir. Es decir, tú y yo sabemos que un día nos llegará la muerte. Pero luego dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Aquí Salomón, al escribir Eclesiastés, dice de que el que muere ya no tiene más memoria. Y uno cuando muere ya no sabe nada. Es decir, después de la muerte no existe nada más. Tu memoria, tu mente queda en el olvido. ¿Cuál es tu destino cuando llegas a morir? Pues el sepulcro, que en otras traducciones es el Seol. Tu destino es el Seol, es el sepulcro. Hasta que Cristo no venga por segunda vez, nuestro destino es la tumba. Ahí llegamos a morir. Por esa misma razón, mi hermano, es importante entender este tema. Y es tan triste porque cuando yo reviso los evangelios, me encuentro con un grupo de fariseos que llegaban a creer en la inmortalidad del alma. Por esa razón, un día le preguntan a Jesús y le dicen de manera tan cercana, conversando con ellos, le dicen: cuando yo muera, yo tenga muchas esposas, una mujer cuando muere y ella tiene muchos esposos, ¿de quién va a ser el esposo esa mujer? Y ahí Jesús les explica, les dice: ya arriba en el cielo no va a haber más sexo, ya no va a haber más reproducción. ¿Pero por qué razón Jesús les dijo eso? Porque ellos creían en la inmortalidad. Pensaban que uno directamente subía al cielo y que arriba los 5 esposos se iban a pelear por la única mujer que tenían en la vida, en esa tierra. Por esa razón, querido hermano, es importante entender este tema. Y ese es otro engaño del enemigo: creer en la inmortalidad del alma. Vamos a continuar.
Y ahora vamos a avanzar a otro apartado que tiene que ver con Babilonia, el centro del culto al sol. Para eso vamos a buscarnos Ezequiel capítulo 8, versículo 16, ¿ok? Ezequiel 8, versículo 16. Dice de la siguiente manera: me llevó al atrio de dentro. ¿Quién está hablando? Está hablando el profeta Ezequiel. No olvidemos que Ezequiel es contemporáneo con el profeta Daniel, ¿ok? Y cuando Ezequiel escribe esto, Ezequiel estaba siendo llevado, estaba siendo conducido por un ángel. Pero cuando este ángel lo lleva a este lugar, lo interesante es que él empieza a ver muchas cosas. Dice, me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Interesante. Este versículo, mi querido hermano, está hablando acerca de un grupo de personas que Ezequiel pudo ver cuando entró al templo, ¿ok? Cuando Ezequiel entra al templo, dice que ve que hay 25 personas que están dándole la espalda al templo de Dios y con el rostro puesto en el sol. Interesante. Cuando ellos miraban hacia el sol, dice que estaban adorando directamente al sol. Por eso se postraron mirando hacia el sol. Ahora, esto sucede totalmente contrastado con lo que Daniel hacía, porque Daniel nunca adoraba con la vista hacia el sol. Él lo hacía de manera contraria. Cuando Daniel adoraba, Daniel daba la espalda al sol. Y aquí viene lo interesante, porque la Biblia está hablando de que otro engaño que el enemigo va a introducir, aparte de la inmortalidad del alma, es la adoración a falsos dioses, pero específicamente la adoración al sol. Es eso lo que trata de introducir el enemigo. Y aquí la lección nos habla acerca del emperador Constantino, porque Constantino era un emperador romano. Constantino, cuando estaba en esta tierra, él creó el primer decreto de ley dominical que exigía que las personas adoren a Dios ya no el séptimo día, sino el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Por qué razón? Porque el día domingo es el día del sol. Interesante, mi querido hermano. Mira cómo es que Dios ve a su pueblo y se avergüenza viendo cómo su pueblo adora al sol. Pero luego levanta la historia, un poder, el enemigo levanta a Constantino que manda a las personas a que adoren a Dios, pero en el día del sol, ya no en el séptimo día. Y es interesante que eso sucede ahora también. Muchas personas ya no prestan atención más al día sábado, al verdadero día de reposo. Muchas personas ahora prestan atención al día del sol, el primer día de la semana, que es el día domingo. Y este es otro engaño de parte del enemigo. Y aquí viene algo tan importante que nosotros debemos hacer. El versículo que acabamos de leer al principio, que hablaba acerca de la caída de Babilonia, es una invitación directa de parte de Dios para que su pueblo pueda salir del engaño en el cual está viviendo a causa de Babilonia, a causa del dragón. Es decir, Dios invita a su pueblo a que salgan de ese lugar. ¿Y por qué razón Dios los invita? Para que ellos puedan vivir en armonía y puedan vivir en una relación de fidelidad y de amor con Dios. Ahora, es interesante que este llamado también se encuentra en Ezequiel capítulo 20. Vamos a buscarnos Ezequiel capítulo 20 y nos vamos a encontrar con una imagen muy interesante. Ezequiel capítulo 20, versículo
versículo 20. Dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El contexto de este pasaje bíblico nos introduce en primer lugar hablando Dios directamente con el profeta Ezequiel. Y Dios le dice al profeta Ezequiel: mi pueblo me ha sido infiel. Mi pueblo me ha engañado, mi pueblo se ha olvidado de mis caminos. Pero ahora, como mi pueblo se ha olvidado, mi pueblo se fue de mis caminos, yo invito a mi pueblo para que pueda serme fiel. Yo invito y llamo a mi pueblo para que puedan regresar a mis caminos de amor. Pero ¿cómo lo van a hacer? A través de mi señal. ¿Y mi señal en qué consiste? Dice: a través de la observancia y de la santificación del día sábado. La señal que Dios tiene con su pueblo, esto no es coincidencia, mi querido hermano, es el día sábado. Mientras que la adoración al sol es el día domingo. Por lo tanto, cuando yo salgo y cumplo con el mensaje del segundo ángel, yo estoy aceptando la señal de Dios. Y es interesante que en el mensaje del primer ángel encontramos la palabra temed a Jehová, la frase temed a Jehová. Y hemos visto en ese estudio que temed a Jehová tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Hermano, te digo algo: la ley no nos salva. La ley no nos salva para nada. Lo que nos salva es la sangre de Cristo, es Jesús, es mi Salvador quien me salva. Pero si yo guardo los mandamientos, es porque la palabra de Dios misma dice que la fe sin obras es muerta. Mi fe, mi aceptación, la gracia en mi vida hace que yo guarde los mandamientos, y en especial hace que yo guarde el sábado. Y guardar el día sábado es una señal para no estar viviendo en el engaño del enemigo. El día sábado es mi señal de amor con Dios. Es Dios que me mira desde lo alto y se pone feliz y orgulloso porque sus hijos han entendido lo que es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a terminar con esta última parte y vamos a leer en la parte que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y 5. Y con eso acabamos. Apocalipsis capítulo 18, 4 y 5. Dice así. 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La invitación que Dios nos hace, mis queridos hermanos, es una invitación para salir del engaño. Es una invitación para abandonar aquello que nosotros creemos que es correcto, pero en el fondo es simplemente y llanamente un engaño más del enemigo. Yo quiero decirte algo, mi hermano, y te lo voy a decir con tanto cariño, con tanto amor. La Biblia dice que el pecado consiste en transgredir la ley. Es decir, pecado es transgresión de la ley. Y la ley me dice: guarda mi día sábado. Que fuera hay tantas denominaciones. Yo no quiero dar nombres, no quiero atacar a ninguna iglesia. Ya en un video mencioné algunos nombres de algunas iglesias y ahora ya no lo quiero hacer más, porque yo siento que eso no es ético. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Nuestra lucha es contra el espíritu. Entonces no tenemos por qué estar atacando a una persona, una denominación, porque a veces las personas se pueden llegar a sentir mal. Y un hijo de Dios no agarra la Biblia para dar golpes, para dar cohetes a las personas. No, un hijo de Dios agarra la Biblia y pone la Biblia en primer lugar. Y la Biblia dice que Dios ama a su pueblo y Dios ama a todos sus hijos en general. Pero lo importante en esta última parte es que cuando Dios nos invita a guardar los mandamientos, Dios nos está invitando a salir de este engaño. Si tú en este momento, mi querido hermano, a través de tu razón llegaste a creer en la inmortalidad, clama a Dios para poder abandonar esa vida, para poder abandonar esa creencia.
Pídele a Dios que te ayude a entender. Que no sea lo que Abraham Collaore hoy te está diciendo, que sea lo que tú decides en tu corazón. Yo puedo pasármela aquí hablando horas y horas, pero yo no puedo convencerte de nada. El único que puede convencerte de algún engaño es el propio Espíritu Santo. Y último, el día sábado es el día del Señor. Si tú conoces a personas que no están en este día, ve y búscalas, hazte amigo de ellas, llámalas. Eso es discipulado. Busca a esas personas y ora por ellas. Y de esa manera todos nos prepararemos para la segunda venida de Cristo. ¿Quieres orar? Bueno, entonces inclina tus rostros. Vamos a hacer una oración y vamos a entregarle esta decisión a nuestro Padre de amor. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, queremos agradecerte en esta tarde, Señor, porque nos das el privilegio de poder meditar en tu palabra, nos das el privilegio de poder escudriñar tus escrituras. Y el enemigo quiere engañarnos, Señor, y nosotros no queremos ser engañados. Te ruego por cada hermano, por cada hijo tuyo que se encuentra detrás de la pantalla, analizando, tratando de entender, Señor, esta lección. Y ante todo, Señor, luchando consigo mismo, porque lo que muchas veces nos impide realizar cambios en nuestra vida somos nosotros mismos. Es nuestro terco corazón que muchas veces nos ensimisma a seguir creyendo en aquello que hace tiempo escuchamos, Señor. La palabra de Dios trae tu verdad y tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu palabra como portadora de la verdad muchas veces va a decirnos cosas que no nos van a agradar. Pero yo por amor puedo cambiar, Señor. Te ruego, Padre amado, por cada hijo tuyo. Ayúdalos en este momento. Ahí donde se encuentran, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Bolivia, Señor. Permite que ellos puedan encontrar fuerzas en ti y puedan estar plenamente convencidos de lo que tu palabra dice, Señor. Y que si hay un maestro que está escuchando esta lección, que el día de mañana pueda ir a su clase con la presencia del Espíritu Santo, listo para enseñar lo que tu palabra dice. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.